Vamos al Congreso de Colombia nuevamente con el senador Alfredo Rangel, senador por el Partido Centro Democrático. Más adelante vamos a estar con la senadora Claudia López, que también va a estar desde otro ángulo analizando esta fase exploratoria que viene adelantando el gobierno colombiano con miras a un diálogo de paz, lograr un diálogo de paz formal con el ELN. Senador Alfredo Rangel, ¿usted qué opinión le merece que el ELN esté pidiendo en este momento un cese al fuego bilateral antes de que se formalicen las negociaciones? Pues es que el ELN tiene unas expectativas muy grandes, hace unas exigencias enormes, tiene el mal ejemplo de las FARC prácticamente enfrente, y el ELN no quiere tener menores logros que los que ya ha obtenido las FARC. El ELN quiere que se negocie con ellos también la agenda nacional, la agenda del país. El ELN también quiere total impunidad para sus crímenes de lesa humanidad, para sus crímenes atroces. El ELN también quiere que se paralice la acción de las fuerzas militares, que se acuartele el Ejército Nacional mientras ellos siguen delinquiendo. El ELN quiere que todos sus delitos de narcotráfico no solamente les sean perdonados, sino quedarse con los ingentes recursos del narcotráfico y no ser extraditados como narcotraficantes que son en caso de que los solicitara Estados Unidos. En fin, el ELN quiere un tratamiento similar, no va a aceptar un tratamiento menor o desigual, o menores logros, menores prebendas que las que ya le ha ofrecido y le ha otorgado el presidente Santos a las FARC. Así que el gobierno entra en una situación de mucha desventaja en estos diálogos con el ELN, a pesar de que el ELN es un grupo mucho menor, más débil, más pequeño que las FARC. Sin embargo, las grandes concesiones que el gobierno del presidente Santos le ha hecho a las FARC ha incrementado las expectativas, el nivel de exigencia y la soberbia del ELN, que no se tranza por menos, insisto, que lo que ya le han dado a las FARC. Salud Hernández, ese punto es bastante importante. ¿Hasta dónde el gobierno entra en desventaja en esa negociación, teniendo en cuenta que ya ha librado unos pulsos de poder en esa mesa de negociación con las FARC? Teniendo en cuenta que en muchos casos ya de alguna forma el ELN ya prevé cómo reacciona el gobierno ante ataques, por ejemplo, como el de la semana pasada, que finalmente no hicieron al presidente Santos levantarse de esa mesa de negociación. Por eso entran con todas las ganancias, es decir, es una negociación completamente desigual, porque el ELN sabe lo que quiere conseguir, sabe lo que el gobierno está dispuesto a ceder, sabe la urgencia de Santos. El ELN, los 3 años del gobierno que muchos pronosticamos al principio, y el gobierno llamaba enemigos de la paz a los que pronosticábamos que la negociación con las FARC iba para años, lo mismo ahora, va para años, pero entonces el ELN sabe que Santos quiere finalizarla antes de terminar. Los tiempos políticos son diferentes a los de ellos, y después ellos no van a ceder un milímetro. Ellos tienen unas aspiraciones de siempre, es decir, es que no es la primera vez que escuchamos al ELN, es que lo conocemos desde hace muchísimos años, que es lo que a veces uno tiene la impresión cuando el gobierno se sienta a la mesa con un grupo terrorista de estos, que los acaba de descubrir, y como se dedican a asesorarse por gente que ha estado en Sudáfrica, por los sudafricanos, por los del IRA, por los que estuvieron negociando en otros países, pues yo creo que desconocen su realidad nacional. Pero el ELN juega con todas las cartas marcadas, todas absolutamente, es decir, tiene los 4 ases, y el gobierno pues a ver qué puede arrancarle para que la sociedad trague, porque esto no se trata, el gobierno le daría todo, lo que tiene que hacer es ver qué sapos, cómo reduce el tamaño de los sapos para que la sociedad se los pueda tragar, que difícilmente los va a digerir. Salud, ¿usted cree que lo acordado con las FARC será la hoja de ruta también para el ELN? Me refiero, todos estos acuerdos, por ejemplo, de justicia transicional, los eventuales acuerdos a los que se llegue con las FARC, por ejemplo, la participación en política, ¿todas estas negociaciones serán aplicadas también para el ELN o tendrá que darse una negociación diferente para ellos? No, ellos van a hacer una negociación empezando de ceros, aunque sea parecido. No van a reconocer lo que... No, ellos no van a firmar debajo, porque ellos consideran que son diferentes. Es decir, además siempre la izquierda radical son 5, pero son divididos en 5 partes. No, ellos son distintos a las FARC. Ellos no van a aceptar, vamos a poner encima nuestra... No, esto es empezar desde el principio a ver cómo consiguen la absoluta impunidad, porque no van a pagar medio día de cárcel, no uno, medio día de cárcel, 1 hora de cárcel, no la van a pagar. Y en zonas, por ejemplo, como digo, hay aspectos como el territorial que tienen 2 visiones muy distintas. En el Catatumbo, y eso lo reconoció una vez en una rueda de prensa el comisionado de paz,
Las FARC piden, por ejemplo, zonas de reserva campesina y ellos zonas de reserva forestal. Parece que es lo mismo y no es lo mismo. Entonces, no va a ser fácil. Con ellos, además, si con la FARC es eterno, con el ELN es desesperante. Y saben las prisas de Santos. Saben las prisas de Santos. Quieren llegar antes de entregar el poder el 18. Y ellos, yo creo que esta negociación se va para más largo. Porque todavía ni hemos empezado, ¿no? Senador Rangel, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que lo negociado hasta ahora con las FARC, lo que ha negociado el gobierno colombiano, será aceptado por el ELN o se dará una negociación diferente en cada uno de estos aspectos? Por ejemplo, en justicia, en participación en política, ¿el ELN aceptará o no aceptará lo que ya ha sido negociado con las FARC? Pues yo creo que puede haber diferencias de matiz, puede haber diferencias de estilo entre el ELN y las FARC con respecto a las ambiciones, a los logros que quieren obtener. Pero cosas, por ejemplo, como la impunidad total para sus delitos de lesa humanidad, sus crímenes atroces, ya lo logró las FARC. El ELN querrá igualmente tener total impunidad, no pagar ni un solo día de cárcel. Por ejemplo, un reconocimiento de estatus político en la mesa de negociaciones y ser tratado de igual a igual con el Estado, sentados juntos en condiciones de igualdad, a pesar de que son grupos que no representan a nadie en Colombia, que son absolutamente ilegítimos y nada representativos. Quiere sentarse también el ELN, como lo está haciendo las FARC, con el gobierno para negociar de tú a tú, de igual a igual. De otra parte, pues también en el tema del narcotráfico, que son tan narcotraficantes el ELN como las FARC, ellos querrán que no haya ningún riesgo de extradición, querrán quedarse con todos los recursos del narcotráfico, obviamente querrán firmar sus propios acuerdos. La letra de los acuerdos puede ser distinta, pero el fondo de esos acuerdos en muchos aspectos podrá ser igual. El tema, por ejemplo, de los recursos naturales, que ha sido pues como un tema bandera del ELN, querrán negociar la explotación de los recursos naturales, la política de explotación de los recursos naturales de igual a igual el ELN con el gobierno nacional, igual que las FARC está negociando la política antinarcóticos. Imagínense ustedes, siendo las FARC el primer cartel de la cocaína, está negociando la política antinarcóticos del Estado colombiano de igual a igual las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Así que habrá variaciones, obviamente, pero yo creo que los logros importantes que ya han obtenido las FARC, como la impunidad, como el reconocimiento político, como el tratamiento en condiciones de igualdad, como la pretensión de inmovilizar al Ejército Nacional en un tal cese bilateral que no debe suceder. El cese al fuego debe ser unilateral por parte del grupo terrorista, debe ser incondicional y debe ir acompañado imprescindiblemente de una concentración en una zona del territorio nacional para impedir que ellos sigan delinquiendo. Así que, en resumen, ellos querrán obtener los mismos resultados que las FARC, pero claro que querrán tener simultáneamente sus propios logros. Senador Rangel, en ese momento, ¿cuál es el estado militar del ELN? ¿En qué condiciones se encuentra? El ELN fue supremamente debilitado durante el gobierno del presidente Uribe, con la política de seguridad democrática. Prácticamente se redujo a menos de la mitad de lo que era y quedó reducido a unos 1.200 hombres. Ahora ha crecido, como ha crecido también las FARC, gracias pues al debilitamiento o mejor, a la supresión de la política de seguridad democrática, gracias a que el ejército está en unas condiciones de desaliento, de desmoralización muy grandes, al ver que el gobierno negocia de igual a igual con sus enemigos de siempre y quiere meter en el mismo saco y darle el mismo tratamiento a los guerrilleros, los terroristas de las FARC y el ELN que a la fuerza pública del Estado colombiano. Así que eso, digamos, los tiene supremamente exaltados. Han recuperado algún terreno, se han aliado con muchas bandas criminales para usufructuar el narcotráfico, así que realmente están más fortalecidos que al final del gobierno del presidente Uribe y sobre todo muy reivindicados en términos políticos por el reconocimiento que les ha dado el presidente Santos y totalmente tranquila su cúpula, eso sí, al igual que la cúpula de las FARC en Venezuela, donde tanto las FARC como el ELN han encontrado un santuario, una zona de protección
donde están absolutamente al amparo de cualquier tipo de persecución del Estado colombiano, y eso pues obviamente que también les ha dado un respiro. Esas son, digamos, ventajas adicionales que les ha dado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Salud, ¿cuál es su opinión? Para el presidente Santos, ¿usted cree que es estratégica esta negociación con el ELN o la prioridad del presidente Juan Manuel Santos son estas negociaciones con las FARC? No, de momento la negociación con las FARC es la prioridad absoluta, es decir, es el eje fundamental. Él quiere firmar el año que viene y Dios mediante para él, pues recoger el Premio Nobel de la Paz al final de año. Lo que pasa es que él quiere dejar las dos, porque tú no puedes cerrar con las FARC en muchas zonas si no cierras con el ELN, porque como digo, ellos actúan de manera coordinada en muchas regiones. Puedes acabar con las FARC, pero las FARC tienen acuerdos, el gobierno habla de BACRIM, de las bandas criminales como los urabeños, que son bandas poderosísimas narcotraficantes como pueden ser los Zetas de México, pero es que esas bandas tienen acuerdos con las FARC, esas bandas tienen acuerdos con el ELN. Entonces para Santos, si pretendes dejar un país firmado con las guerrillas, tiene que ser con las dos, pero yo creo que la prioridad número uno de Santos son las FARC, porque son ambas que tienen además más reconocimiento, digamos, fuera. Vamos a hacer una primera pausa, Salud. Estamos también con el senador Rangel en el Congreso de Colombia. Más adelante, en el segundo bloque, entraremos hablando con Claudia López, senadora del partido Alianza Verde. Nos estará acompañando desde otro ángulo, analizando estas negociaciones que viene adelantando el presidente Juan Manuel Santos con el ELN. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.